Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cuenteando. Hoy le vamos a dar la despedida al libro de La vida después del colegio y otros cuentos de Joyce Carol Oates. Hoy estaremos leyendo el último capítulo, creo que es el más extenso, ¿o no? Creo. Sí, es el más extenso. Realmente es muy extenso, así que creo que vamos a estar leyendo. Este capítulo lo voy a dividir en dos partes porque es bastante, muy extenso. No les, o sea, creo que se los voy a... Es todo esto. Perdonarán el estado de este libro, pero como se los había comentado antes, este libro lo había leído cuando estaba en el colegio y hace ya años salí. Es todo esto. Es bastante extenso. El capítulo se llama La Modelo y va a estar dividido, al parecer, en dos secciones. O en varias. Sí, en varias secciones. Así que bueno, vamos a empezar. Pónganse incómodos y cómodas. Alístense en su vasito de agua, té, aromática, tinto, café, vino, solamente para los que son mayores de edad, recuerden. Y vamos a darle. Primera parte. La aparición del señor Starr. ¿Acaso apareció de la nada de buenas a primeras o sería más bien que la estuvo observando durante un tiempo? Incluso más del que después alegó y con propósitos muy distintos. Sentía escalofríos de solo pensar que sí, que probablemente sí, que lo había visto muchas veces en el centro de la pequeña ciudad o en el parque, sin que en realidad le hubiera prestado mayor atención, ni a él ni a la resplandeciente limusina negra que jamás habría asociado con él, ni siquiera en el caso de que en realidad se hubiera fijado en el hombre que decía llamarse señor Starr, ya que después de todo, todos los días sus ojos se posaban con rapidez y ligereza sobre cualquier número de personas, tanto conocidas como extrañas, cuyas imágenes eran borrosas y desenfocadas, como si estuvieran en el trasfondo de una película en la que el primer plano es el que constituye la realidad esencial, lo que importa en la película. Tenía 17 años. De hecho, ocurrió justamente el día de su cumpleaños. Un luminoso y venteado día de enero en el que había estado corriendo por la tarde, después del colegio, en el parque que daba contra el océano. Acababa de darse vuelta para dirigirse a casa. Tras una breve pausa para secarse la cara, ajustarse el pelo la húmeda balaca de algodón, sintiendo la fuerza del pulso acelerado de su corazón y el dolor placentero en los músculos de las piernas. Entonces volvió la cara arriba, tímida y sorprendida, y allí estaba aquel hombre que nunca antes había registrado de manera consciente. El hombre le sonreía con una sonrisa amplia y ávida, esperanzada, y estaba parado de tal modo, ligeramente reclinado sobre un bastón, que impedía su paso por el camino y que, sin embargo, al mismo tiempo y de manera tentativa, caballerosa y deferente, parecía no ofrecer ninguna amenaza. Cuando habló el hombre, lo hizo con voz ronca, como por falta de uso. Disculpe. ¿Hola, señorita? Comprendo que pueda parecerle una abrupta invasión de su privacidad, pero, verá usted, yo soy artista y ando buscando una modelo. Me pregunto si le interesaría posar para mí. Solo aquí, quiero decir, en el parque. A plena luz del día, estoy dispuesta a pagarle por hora. Sandra se quedó mirando al hombre, quien podía tener 40 y tantos años o estar ya bien entrado en los 50. Su delgado y liso pelo tenía el color de la plata antigua. Quizá fuera todavía mayor. Tenía la piel en exceso pálida y veteada y áspera. Llevaba unas gafas de lentes tan oscuros que casi parecían aquellos que usan los ciegos. Su ropa sencilla, oscura,
convencional, una chaqueta de tweed que le quedaba holgada, una camisa abotonada hasta el cuello, sin corbata, zapatos de cuero negro muy bien lustrados y pasados de moda. Tenía un aire algo vacilante, casi diríase que de convaleciente, como si, al igual que muchos otros habitantes de este pueblo costero al sur de California, con su población de jubilados, ancianos y enfermos, la experiencia le hubiera enseñado a andar con cuidado. No podía confiar en que la tierra a sus pies fuera un apoyo suficiente. Sus rasgos eran finos pero trajinados, sutilmente distorsionados, como si se le estuviera viendo tras un cristal tembloroso o a través del agua. A Sandra no le gustó para nada que no pudiera verle los ojos al hombre, aunque no fuera sino para enterarse de que el hombre entrecerraba los ojos, mirándola con intensidad. La piel en la comisura de los ojos estaba llena de blancas patas de gallina, como si en sus buenos tiempos hubiera tenido su buena dosis de sonrisas y hubiera entrecerrado muchos los ojos. Con rapidez pero con cortesía, Sandra farfulló. No, muchas gracias, no puedo. Ya se empezaba a marchar, pero el hombre insistió disculpándose. Comprendo que esto pueda sorprenderla, pero verá, no se me ocurre otro modo de averiguar. Solo recién empiezo a hacer bosquejos del parque y... Lo siento, dijo Sandra, girándose y retomando su carrera. No muy rápido, no como si estuviera en pánico, sino más bien a su mesurado ritmo usual, con la cabeza en alto y los brazos colgando doblados a los costados. No era a pesar de que aparentaba menos de los 17 años que tenía, una joven que asustara con facilidad y no lo estaba ahora. Con todo, la cara sí le ardía de vergüenza. Esperaba que nadie la conociera en el parque, la hubiera visto. Después de todo, Glencoe era un pueblo pequeño y el colegio quedaba apenas a una milla. ¿Por qué demonios se le habría aproximado a ella ese tipo tan extraño? El hombre la seguía llamando desde lejos, muy probablemente blandiendo su bastón. Ella no quiso volverse para mirar atrás. Aquí estaré mañana. Mi apellido es Starr. No me juzgue con ligereza, por favor. Cumplo mi palabra. Mi apellido es Starr. Le pagaría por hora, gritaba el señor, y en este punto habló de una cifra exorbitante. Casi el doble de lo que Sandra ganaba cuidando niños o trabajando como bibliotecaria asistente en la biblioteca pública cerca de su casa. Esto es, cuando quiera que conseguía emplearse allí. Entonces pensó perpleja, debe estar loco. Parte 2. La tentación. No había acabado Sandra Blake de huir del hombre que se llamaba a sí mismo el señor Starr, trotando por el Boulevard Buenavista hasta llegar a Santa Clara y de allí a Meridian, y ya estaba prácticamente llegando a casa, cuando empezó a considerar que la oferta del señor Starr, aunque absurda, resultaba tentadora. Por supuesto que nunca antes había posado como modelo, pero en clase de arte en el bachillerato sí lo habían hecho algunas de sus colegas, completamente vestidas, claro. Simplemente posaban sentadas o de pie en poses completamente normales, y ella misma y otros compañeros les hacían bosquejos o por lo menos lo intentaban. En realidad, la cosa no era tan fácil como pudiera parecer. Aquello que bosquejar los lineamientos generales de la figura humana, ni que hablar de bosquejar un rostro específico. Pero, en cambio, posar en sí mismo sí era un oficio que no requería mayor esfuerzo. Una vez superada la vergüenza que podía darse observada, que podía ser observada, era, se podría decir, una actividad moralmente neutra. ¿Qué era lo que había dicho el señor Starr? Solo aquí, quiero decir en el parque, a plena luz del día, ¿cumplo mi palabra? Y Sandra necesitaba dinero porque estaba ahorrando para sus estudios universitarios y esperaba además poder asistir a un instituto musical durante el verano en la Universidad de California en Santa Bárbara. Había tomado cursos para educar su voz y el director del coro en el colegio la había alentado para que recibiera una formación profesional. Su tía Lorena Del Blake
con quien había vivido desde los 2 años y 8 meses, estaba dispuesta a pagarle sus estudios. Es más, estaba determinada a hacerlo, pero Sandra se sentía incómoda de aceptarle dinero a la tía Lorena, quien a su vez trabajaba como fisioterapeuta en un establecimiento médico de Glencoe, y cuyo salario tope como empleada en la estructura estatal seguía siendo harto modesto si se comparaba con el resto de California. Sandra comprendía que la tía Lorena Dale no podía sostenerla por siempre. Hace mucho tiempo, Sandra había perdido a sus padres, ambos a la vez en una sola hora catastrófica, cuando ella aún era demasiado niña para comprender qué era la muerte o lo que se decía que era. Habían muerto en un accidente náutico, en el lago Champlain. La madre de Sandra con apenas 26 años y su padre de 31, un par de jóvenes encantadores, una pareja muy popular. Como la tía Lorena aludía a ellos tras escoger con sumo cuidado las palabras y cuidándose de llegar a decir mucho más, porque para qué preguntar. Parecía advertir la tía Lorena a Sandra: si lo haces, quizás solo encuentres motivos para llorar. Tan pronto como pudo organizar la mudanza y tan pronto como Sandra quedó de manera definitiva a su cargo, la tía Lorena se había venido a California, a este pueblo costero bañado de sol a medio camino entre Santa Mónica y Santa Bárbara. A pesar de que Glencoe era a todas luces un pueblo menos próspero que todos los otros dos, aunque con sus calles igualmente flanqueadas de palmeras, su soleada placidez y su exposición al océano, resultaba, como decía la tía Lorena, ser la antítesis de Wellington, en Vermont, donde los Blake habían vivido durante generaciones. Tras su traslado a California, Lorena Del Blake adoptó a Sandra legalmente como hija suya. Así las cosas, el apellido de Sandra fue Blake, el mismo que había sido el de su madre. De haberle preguntado a Sandra por el apellido de su papá, ella habría tenido que pensarlo 2 veces antes de recordar y contestar vagamente: Conte. La tía Lorena hablaba tan mal de Nueva Inglaterra en general y de Vermont en particular, que Sandra no sentía la menor nostalgia por el lugar. No la acosaba el menor deseo romántico de conocer lo que había sido su lugar de nacimiento, ni siquiera de visitar las tumbas de sus padres. A partir de las historias de la tía Lorena, Sandra se había hecho a la idea de que Vermont era un lugar húmedo y frío los 12 meses del año e increíblemente frío durante los meses de invierno. Sus montañas estaban cubiertas de bosques y no se parecían en nada a las hermosas crestas nevadas de las montañas del oeste. Las de Vermont cubrían con sus sombras unos pueblos pequeños, apretados, medio desiertos y empobrecidos. Así, la tía Lorena, una mujer oriunda de la Nueva Inglaterra, elogiaba con vehemencia el estado de California. Tener el océano Pacífico al occidente, solía decir, es como estar en una habitación a la que le falta una pared y entonces, por puro instinto, lo que haces es mirar hacia afuera, a la lejanía, y no para atrás, y valga la verdad, se trata de un instinto sano y bueno. Lorena Dale Blake era ese tipo de persona que aseveraba cosas con un aire que invitaba a contradecirla, pero alta, flaca, inquieta y beligerante como era. Igual no resultaba ser el tipo de persona que uno querría contradecir. Y sí, en efecto, la tía Lorena jamás había alentado a Sandra para que indagara sobre sus difuntos padres o sobre el trágico accidente en el que habían muerto. Si acaso tenía fotografías, instantáneas, reliquias y o recuerdos de la vida pasada en Wellington, Vermont. Los había puesto todos a buen recaudo y por tanto Sandra jamás los había podido ver. Sería muy doloroso, le había dicho Sandra, para las dos. El comentario era a la vez un ruego y una advertencia, y claro, Sandra evitaba tocar el tema. Además de su parte, Sandra había preparado también muy bien sus palabras
llegando el caso de que alguien algún día le preguntara por qué vivía con su tía y no con sus papás, o por lo menos con un solo de sus papás. Con uno solo de sus papás. Sin embargo, siendo esto el sur de California, ninguno de los compañeros y compañeras de clase de Sandra vivía con la misma pareja de padres con los que había empezado, y jamás preguntaron: ¿huérfana? Yo no soy ninguna huérfana. Sandra les diría: nunca fui huérfana porque mi tía Lorena siempre estuvo ahí. Tenía 2 años cuando ocurrió el accidente. No recuerdo, pero nadie preguntó. Sandra no le dijo nada a la tía Lorena sobre el hombre en el parque, el hombre que se hacía llamar Star. Es más, se le olvidó por completo el incidente. Sin embargo, esa noche ya en la cama y mientras se hundía en sus sueños, de pronto se vio pensando en él, viéndolo de manera vívida. El pelo plateado, los zapatos relucientes, sus ojos ocultos tras las gafas oscuras. Qué tentadora su oferta. Aunque no había ni modo de que Sandra la fuera a aceptar, definitivamente no. Con todo, el señor Starr parecía inofensivo, bien intencionado, un excéntrico por supuesto, pero interesante. Sandra supuso que debía tener dinero si podía ofrecerle tanto para que le modelara. Había algo de no contemporáneo en el hombre, en la postura de su cabeza y hombros, su aire de contenida caballerosidad, su cortesía, incluso mientras había una estrafalaria propuesta. Cierto que en Glencoe, durante los últimos años había aumentado de manera notoria el número de personas sin hogar y vagabundos, particularmente en el parque al lado del océano, pero ciertamente el señor Starr no era uno de ellos. Entonces, como si de pronto se hubiera abierto de par en par una puerta que había estado cerrada, Sandra recordó que había visto al señor Starr antes, en algún lugar. ¿Sería en el parque, por donde solía trotar durante 1 hora casi todas las tardes? ¿En el centro de Glencoe? ¿En la calle? ¿En las cercanías del bachillerato de Glencoe? ¿En el colegio mismo, dentro del auditorio? Y entonces Sandra evocó un recuerdo casi como resultado de un esfuerzo físico. El coro del colegio, del que ella hacía parte. Había estado practicando el Mesías de Handel el mes anterior para los festejos anuales de Navidad. Y Sandra había cantado su solo musical, una parte exigente para registro de contralto, y el director la había felicitado delante de los demás. Y le había parecido ver vagamente a un hombre, un desconocido, sentado al fondo del auditorio. Sus rasgos faciales eran indistintos, pero su pelo plateado era asombroso. ¿Y no era este el mismo hombre que hacía que aplaudía en silencio? Allá, al fondo, en el pasillo, ocurría con frecuencia que al auditorio entraran visitantes de paso durante los ensayos, padres o parientes de los miembros del coro, colegas del director de música, de manera que nadie le prestó atención al extraño discretamente sentado al fondo del auditorio. Vestía ropa oscura y conservadora, de esa que no llama la atención, y unas gafas oscuras ocultaban sus ojos. Pero allí estaba, por Sandra Blake. Había venido por Sandra. Sin embargo, en ese momento Sandra no lo vio, así como tampoco lo vio salir. Se levantó silenciosamente de su silla y salió con un paso ligeramente cojo, apoyándose en su bastón. Parte 3. La propuesta. Sandra no tenía la menor intención de buscar al señor Starr, ni siquiera de dar un vistazo cuando quiera que caminara por ahí, pero a la tarde siguiente, mientras se dirigía a su casa después de trotar, allí, de súbito, estaba el hombre, más alto de lo que recordaba, imponente y grande, con sus gafas oscuras brillando a la luz del sol y sus pálidos labios tratando de dibujar una sonrisa. Llevaba la misma ropa del día anterior, excepto que se había puesto sobre la cabeza una gorra escocesa de golfista y enrollada al cuello, como a las carreras, una bufanda de seda color crema. Estaba de pie sobre el sendero, casi en el mismo sitio de la vez pasada, y se apoyaba en su bastón. Sobre una banca cercana reposaban
lo que parecían ser sus implementos artísticos en una talega de lona gruesa del tipo que suelen cargar los estudiantes. Vaya, vaya, enhorabuena, saludó con timidez pero con ganas. No me habría imaginado nunca que volverías, pero su sonrisa se amplió hasta casi parecer al borde de la desesperación, con las arrugas en torno a los ojos muy apretadas. Pero tenía la esperanza. Después de su sesión de trote, Sandra siempre se sentía bien. Sentía como si la fuerza fluyera hacia sus piernas, brazos y pulmones. Era una niña de huesos delicados y finos, propensa desde pequeña a las infecciones respiratorias. Pero dicho ejercicio vigoroso la había hecho mucho más fuerte en los últimos años, y la mayor confianza física había traído consigo una creciente confianza en sí misma. Se rió apenas con las palabras proferidas por el hombre. Se encogió de hombros y dijo: bueno, pues este es mi parque después de todo. El señor Starr asintió decididamente, como si cualquier respuesta le hubiera venido de ella, cualquier palabra que hubiera utilizado fuera de enorme importancia. Sí, sí, dijo el hombre, eso veo. ¿Vive cerca? Sandra encogió los hombros. No era asunto suyo saber dónde vivía, ¿verdad? Tal vez, contestó. ¿Y tu nombre es? Preguntó mirándola muy fijamente, esperanzado, acomodándose las gafas en el puente de la nariz. Mi apellido es Starr. Me llamo Blake. El señor Starr parpadeó y sonrió sin saber muy bien si le estaban tomando el pelo. ¿Blake? Extraño nombre para una niña, dijo. Sandra se volvió a reír al tiempo en que sentía que se le encendía la cara, pero resolvió no corregir el malentendido. Hoy, preparada para el encuentro que venía anticipando desde hace horas, se sentía definitivamente mucho menos intranquila que el día anterior. El hombre tenía una propuesta de negocios que hacerle, eso era todo. Y además, el parque era un lugar abierto, público, seguro, tan conocido para ella como el jardín de la casa de su tía Lorena. De manera que, cuando el señor repitió la oferta, Sandra le dijo que sí, que después de todo sí estaba interesada. Necesitaba dinero, estaba ahorrando para la universidad. ¿Para la universidad? ¿En serio? ¿Tan joven? Dijo el señor Starr más bien sorprendido. Sandra se encogió de hombros como si el comentario no meritara respuesta. Bueno, supongo que aquí, en California, los jóvenes crecen rápido, dijo el señor Starr. Fue a recoger su libreta de dibujo para mostrarle a Sandra su trabajo, y ella pasó un par de páginas mostrando interés cortés, mientras el señor Starr continuaba hablando. Él era, dijo, un artista amateur, la personificación misma del amateur, sin ninguna falsa ilusión respecto a su talento, pero, eso sí, con la firme convicción de que el arte redimía al mundo. ¿Y el mundo? ¿Sabes? Profano como es y sumido en la maldad, requiere ser redimido de manera continua, incesante. Él creía que el artista era el testigo de este hecho y que el arte podía ser el conducto de la emoción. Allí donde el corazón se sentía vacío. Sandra, mientras hojeaba los bosquejos, le prestaba poca atención al chorro de palabras del señor Starr. Estaba impresionada con la casi fervorosa adoración, ligera y vacilante, del detalle en los dibujos que, a sus ojos, eran mucho mejores de lo que había esperado, aunque ciertamente no de calidad profesional. Mientras los observaba, el señor Starr se acercó para hacerle lo mismo por encima del hombro de ella, nervioso y exaltado, proyectando sus sombras sobre las hojas. El océano, las olas, la amplia risa playa vista desde los acantilados, palmeras, hibiscos, flores, un monumento a la Segunda Guerra Mundial que había en el parque, madres con niños, figuras solitarias arrebujadas sobre bancas de parques, ciclistas, personas trotando. El trabajo del señor Starr era prosaico, común y corriente, pero definitivamente serio y honesto.
Sandra se vio en medio de las figuras que trotaban, o por lo menos un bosquejo que le pareció que podía ser ella, una jovencita de pelo negro hasta los hombros, que se lo recogía con una balaca, en jeans y un suéter de sudadera, detenida en medio de una zancada con las piernas y los brazos en movimiento. Era ella. Pero los trazos fueron ejecutados tan pobremente. El perfil estaba tan emborronado que nadie la había reconocido. Con todo, Sandra sintió que su rostro se encendía aún más y se percató también de la expectativa del señor Starr como un suspiro contenido. Sandra consideró que no era lo apropiado a ella, con apenas 16 años, juzgar el talento de un hombre de por lo menos 50, de manera que farfulló algo vago, cortés y positivo, y el señor Starr, tomando la libreta de bosquejos en las manos de ella, dijo: «Vamos, yo lo sé que no soy muy bueno todavía, pero tengo la firme intención de tratar». El señor Starr sonrió, sacó un pañuelo blanco recién lavado, se secó la frente y agregó: «¿Tienes alguna pregunta más que hacer sobre si posas para mí o podemos empezar? Todavía nos quedan por lo menos 3 horas de luz hoy». «¿3 horas?», exclamó Sandra. «¿Tanto tiempo?». «Bueno, si te llegas a sentir incómoda», replicó el señor Starr con rapidez. «Simplemente interrumpimos en el momento que sea». Al ver que Sandra fruncía el ceño, dijo: «Haremos unos descansos de vez en cuando, te lo prometo». Y percatándose de la indecisión de Sandra, continuó: «Te pagaré la hora entera, aunque solo haya sido una fracción». Sandra permanecía allí de pie, preguntándose si, después de todo, debía o no aceptar sin que se lo supiera la tía Lorena o alguien. ¿No había algo ligeramente extraño detrás de este señor Starr, de su disposición a pagarle tanto por hacer tan poco? ¿Y no había algo inquietante, por mucho que la halagara, sobre su peculiar interés en ella? En el caso de que Sandra estuviera en lo cierto, en efecto, él la había estado observando, habría estado consciente de ella durante por lo menos un mes. «Te pagaría por adelantado, Blake». El nombre Blake sonó muy extraño en la boca de este extraño. Nunca antes nadie la había llamado por su apellido. Sandra se rió, nerviosa, y dijo: «No tiene que pagarme por adelantado, pero gracias». Así las cosas, Sandra Blake, desatendiendo su buen juicio, casi a sabiendas de que cometía un error, se convirtió en modelo del señor Starr. Entonces, a pesar de su aprehensión y de la sensación intermitente de que el empeño tenía algo de ridículo, y a pesar de los gestos intensos y exagerados del señor Starr, que se daba demasiada importancia mientras la bosquejaba, era un perfeccionista, o por lo menos esa era la impresión que quería dar, arrugando media docena de hojas de papel y abriendo varios carboncillos nuevos antes de empezar con un esbozo que lo satisfaciera. La primera sesión fue fácil, no implicó mayores esfuerzos. «Lo que quiero captar», dijo el señor Starr, «además de tu bello perfil, y eres una criatura muy bonita, te digo, es la inquietante presencia del océano, que, míralo, ¿lo ves? Parece tener una especie de conciencia propia, como si en efecto pensara. Sí, como si estuviera en su propia meditación». Sandra, observando con los ojos entrecerrados las olas cubiertas de espuma blanca, el rítmico oleaje reventando una y otra vez, los ocasionales surfistas montados sobre sus tablas con su extraordinaria destreza anfibia, pensó que el mar podía estar haciendo cualquier cosa menos meditando.
¿Por qué sonríes, Blake?, preguntó el señor Starr haciendo una pausa. ¿Algo te parece gracioso? ¿Yo? No, no, por supuesto que no, señor Starr, replicó rápidamente Sandra. Bueno, pues yo soy gracioso o chistoso si quieres. De eso estoy seguro, dijo el hombre con alegría. De manera que si me encuentras chistoso, por favor ría a tus anchas. Y Sandra se vio de pronto riéndose como si alguien le estuviera haciendo cosquillas. Pensó cómo habría podido ser aquello de haber tenido papá y mamá, su propia familia, como debió ser. El señor Starr estaba ahora de cuclillas sobre el césped cercano y con la vista levantada mirando a Sandra con una expresión de concentración extrema. El carboncillo entre sus dedos ahora se movía con rapidez. La capacidad de reír, dijo, es también la capacidad de vivir. Son verbos sinónimos. Tú eres todavía muy joven para comprenderlo, pero algún día lo harás. Sandra se encogió de hombros y se secó los ojos con el antebrazo. El señor Starr siguió hablando con pomposidad. Vivimos en un mundo caído y profano. Lo contrario de lo sagrado, como sabrás, es lo profano. Y por lo tanto es menester una vigilancia incesante, una incesante redención. El artista es quien redime restaurando la inocencia del mundo. Allí donde puede, el artista da, pero no quita nada, ni siquiera suplanta. Sandra le dijo escéptica, pero querrá hacer dinero con sus dibujos, ¿no? El señor Starr se mostró francamente sorprendido. Por Dios, no. Categóricamente no. Sandra insistió. Bueno, pues la mayoría de la gente sí. Quiero decir, la mayoría de la gente lo necesita. Si tienen el menor talento, hablaba con un desparpajo sorprendente, casi diríase que con una audacia infantil, pues de alguna manera necesitan venderlo. Como si lo hubiera sorprendido cometiendo un crimen, el señor Starr empezó a tartamudear, disculpándose. Es cierto, Blake, yo no soy como la mayoría de la gente, supongo. He heredado algún dinero. No es ninguna fortuna, pero es suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. He viajado al extranjero, dijo de manera vaga, y durante mi ausencia los intereses se acumularon. Sandra le preguntó suspicaz, ¿usted no ejerce ninguna profesión normal? El señor Starr se rió sorprendido. De cerca se veía que sus dientes eran gruesos, regulares, ligeramente manchados como las teclas de marfil de un piano viejo. Pero, por Dios, mi querida niña, dijo, esta es mi profesión, redimir el mundo. Y se lanzó a continuar con el bosquejo de Sandra con renovado entusiasmo. Pasaron los minutos, largos minutos. Sandra empezó a sentir un ligero dolor en el omóplato y un ligero desasosiego en el pecho. El señor Starr está loco. ¿Estará loco el señor Starr? A sus espaldas por el camino pasaba gente trotando, gente en bicicleta. El señor Starr perdido en un trance de concentración, no les prestaba la menor atención. Sandra se preguntaba si alguien le habría reconocido, si alguien había tomado nota de este peculiar suceso, o sería más bien que ella lo estaba exagerando todo. Resolvió que esa misma tarde le contaría a la tía Lorena sobre el señor Starr, que le diría honestamente cuánto le estaba pagando. Respetaba y temía a la vez el juicio de su tía Lorena. En la imaginación de Sandra, en aquella desconocida esfera que llamamos imaginación, Lorena Dale Blake había adquirido la autoridad de los dos padres muertos de Sandra. Sí, le contaría a la tía Lorena. Después de solo 1 hora y 40 minutos, cuando Sandra empezó a impacientarse y tras varios suspiros inconscientes, de pronto el señor Starr declaró terminada la sesión. Dijo que tenía 3 bosquejos prometedores y no querían extenuar ni a Sandra ni a él mismo. ¿Es cierto que volvería mañana? No sé, dijo Sandra. Tal vez. Sandra protestó, aunque no con mucha vehemencia, cuando el señor Starr le pagó la cantidad total por 3 horas de posar.
Le pagó en efectivo, sacando el dinero de la billetera. Una costosa billetera de cuero muy fino llena de billetes. Sandra le pidió las gracias muy avergonzada y ansiosa por escapar. Dios, había algo vergonzoso en la transacción. De cerca le fue casi posible ver los ojos del señor estar detrás de los lentes oscuros de sus gafas. Algún vestigio de tacto y delicadeza hizo que Sandra quitara pronto la mirada, pero igual tuvo la impresión de ver una cierta bondad, algo de gentileza. Sandra recibió el dinero, se lo metió al bolsillo y se dio vuelta para marcharse a las carreras, sin importarle quién lo pudiera oír. El señor Starr le gritó a sus espaldas: ¿Lo ves, Blake? Starr cumple su palabra siempre. Parte número 4. Omitir la verdad, es decir, una mentira o solo una omisión. Bueno, cuéntame cómo te fue a ti hoy, Sandra, dijo Lorena del Blake con un dejo de tales exasperación y desconcierto, que Sandra comprendió que, como ocurría con frecuencia, la tía Lorena tenía algo que decir que no podía dar espera. Su trabajo en el centro médico de Glencoe la proveía de un, al parecer, inagotable suministro de cómicas y estrafalarias anécdotas. De manera que, condescendiente con la tía Lorena, mientras preparaban la cena juntas y luego se sentaron a comérsela, Sandra estaba más que dispuesta a escuchar y a reírse. Porque resultó ser gracioso, aunque escandaloso también, el último episodio de la locura continua del centro médico. Lorena Dale Blake, de casi 50 años, era una mujer alta, desgarbada e inquieta, de pelo ya algo canoso muy corto, ojos y piel color arena, un espíritu generoso pero inclinado al sarcasmo. A pesar de que alegaba adorar el sur de California, uno no reconoce el paraíso a menos de que sea de otra parte. En realidad, lo que la tía Lorena parecía ser, de hecho, era un torpe trasplante de Nueva Inglaterra, cuyas expectativas, cuyo sentido de la integridad personal y cuya intransigencia estaban fuera de lugar aquí. Solía decir que no tenía tiempo para aguantarse la estupidez de los demás, y así era. Con más títulos y diplomas de los necesarios para el cargo que ocupaba en el centro médico de Glencoe. Igual, no había contado con la suerte de encontrar nada mejor en otro lado. En buena parte, porque no quería irse de Glencoe y así desarraigar a Sandra mientras esta estuviera haciendo su bachillerato, y en parte porque sus entrevistas terminaban siempre siendo un desastre. Lorena Del Blake era incapaz de ser, o por lo menos de parecer dócil, tratable, femenina, hipócrita. Lorena no era el único pariente vivo de Sandra. Había otros Blake y Conte en Virginia, pero Lorena había hecho lo posible por desalentar cualquier visita de aquellos parientes a esta, su pequeña casa de paredes de estuco en Meridian Street, Glencoe, California. De hecho, no se había tomado la molestia de contestar cartas ni tarjetas, ya que una vez que le fue concedida la custodia de la hija de su hermana menor, cuando ocurrió lo que ella misma llamaba la tragedia, alzó con todo y cruzó el continente para llegar a una parte del país de la que no sabía absolutamente nada. Intentó borrar el pasado para bien de la criatura, solía decir, y empezar una nueva vida. Y luego, por la niña, por la pobre pequeña Sandra, haría cualquier sacrificio. Sandra, que adoraba a su tía, tenía la vaga idea de que había habido hacía muchos años protestas, averiguaciones, llamadas telefónicas, pero que la tía Lorena había lidiado con todas ellas y que en realidad había logrado crear una vida nueva y menos complicada para las dos.
La tía Lorena tenía una de esas personalidades de por sí fuertes, que se fortalecen y reafirman aún más cuando enfrentan un reto. Parecía disfrutar con los enfrentamientos, ya fueran con sus parientes o con sus empleadores en el centro médico, con quien quiera que tuviera la presunción de decirle qué era lo que debía hacer. Protegía de manera muy particular a Sandra, ya que, como decía con frecuencia, no se tenían más que la una a la otra. Cosa que era cierta, la tía Lorena se había encargado de eso. A pesar de que Sandra había sido adoptada por su tía, jamás se pretendió que fuera nada distinto a la sobrina de Lorena, no su hija. Y dicha confusión no la cometía tampoco la mayoría de la gente cuando, al verlas juntas, se percataban de lo muy distintas que eran físicamente la una de la otra. Y así ocurrió que Sandra Blake creció sabiendo casi nada sobre su pasado en Vermont, excepto las líneas generales de su tragedia, el conocimiento que tenía de su madre y de su padre. De la circunstancia precisa de sus muertes permanecía en su conciencia tan vaga y tan poco examinada como un cuento de hadas de la infancia. Esto porque, de pequeña, cada vez que Sandra le preguntaba a su tía por estas cosas, la tía Lorena respondía herida o alarmada o reproche, o, lo más perturbador, con ansiedad y preocupación. Sus ojos podían llenarse de lágrimas. Ella, la tía Lorena, que nunca lloraba, o podía tomar las manos de Sandra entre las suyas, apretándolas con fuerza y mirándola a los ojos, decirle en voz muy baja pero imperativa: pero, cariño, en realidad no querría saberlo. Voy a dejar hasta acá. Voy a dejar hasta acá porque realmente es muy largo. O sea, ustedes no se, de verdad no se llegan a imaginar dónde tengo el separador de... O sea, se pueden dar cuenta ahí. Todo esto, o sea, que ustedes pueden ver ahí, de aquí para abajo, o sea, esto es lo que me resta de capítulo. Y ya me está doliendo la garganta. Me duele más el estar leyendo que cuando hablo. Siento que cuando estoy hablando, por lo menos puedo respirar y seguir hablando, tomar agua. O sea, como que la conversación es un poco más lenta, a diferencia de cuando leo, a mí, en lo personal. Por el momento hay muchas cosas. O sea, se divide, si se pueden dar cuenta, en varias partes. O sea, un mismo capítulo se divide en varias partes, que en realidad se me hace que es muchísimo mejor porque de alguna otra manera pude terminar hasta qué parte del libro iba a leer, para que en la próxima ocasión pues les continúe la lectura y no va a quedar como a medias, sino que ya vine por partes, así que por ese lado, bien. ¿Qué tengo por decir? Es demasiado temprano para dar algún tipo de juicio, pero pues por lo poco que sé, Sandra apenas tiene 16, 17 años, todavía está en el colegio, vive con su tía Lorena, que asumió su padre y potestad por el fallecimiento de sus papás. Así que ella básicamente vendría siendo su figura de autoridad o la persona responsable de Sandra. ¿Qué es lo que no me gusta? Que obviamente que Sandra le haya ocultado, o alto aquí, bueno, sí, le ocultó qué era lo que hacía, ¿sí? Siempre he recalcado, creo que antes hace 2 capítulos, creo que se llama Capricornio, en ese capítulo fue bastante denso, o sea, fue un capítulo muy, 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 muy intenso, porque pasaron muchas cosas que en realidad no se aleja nada de la ficción. O sea, lo que sucedió en ese capítulo son cosas que podrían pasar a diario, que podrían pasar, ¿no? Que en realidad pasan. O sea, triste, pero cierto. Y es que los menores de edad, independientemente que ya Sandra, por lo menos en Colombia, se le considera a una persona adulto cuando ya tiene 18 años, o por lo menos esa es la edad en donde
legalmente ya eres considerado ante la sociedad, ante el Estado, como una persona, un mayor de edad. No adulto, sino un mayor de edad. Tenía 17 años, así que siempre he dicho que los menores de edad, inclusive nosotros, sea la edad que tengamos, necesitamos casi contar, o sea, no contar de una manera abierta, como, ay, hice esto, no, pero sí de alguna otra manera contarle a alguien cercano que conociste a alguien, porque la sociedad como está o el mundo como está, se los puedo asegurar que esa pequeña diferencia entre tú contarle a ese alguien que conociste a ese otro alguien de la manera que lo hayas conocido, por la calle, por redes sociales, en la tienda, en como haya sido, es importante comentarlo. ¿Por qué? Por seguridad, mi gente, de verdad, o sea, en serio, no quita nada decir, oye, mira, conocí a alguien, ese alguien tiene tales características y ya. ¿Qué pasó? No, simplemente conversamos sobre este tema y ya está. Si ya se vuelve muy frecuente seguirle conversando a esa otra persona, por seguridad, me pueden llamar loca, me pueden decir que estoy exagerando mucho, pero en lo personal, siempre va. Persona que conozco, persona que mis familiares saben quién es. Persona que no sé, que me cruzo por la calle y dice conocerme, o ay, te conozco, que no sé qué. O hablo persona que ese mismo día, sea en la mañana, tarde o noche, a la hora que sea, lo hablo con mis papás, incluso con mi novio. Le digo, mira, o mire, conocí a esta persona, dice que me conoce, me saludó, estuvimos hablando de tal cosa, para contar. Que como era, hago un tipo escáner, como tenía las cejas de tal tamaño, eran demasiado pobladas, tenía los ojos de color tal. Me pueden decir loca, o sea, yo lo sé, me pueden llamar loca. Pero la vida me convierte en esto, tristemente. Esto sí lo digo abiertamente. Pero ahí sí, como dice, mis traumas, mis chistes, así tal cual. Y por diferentes sucesos, pues lo hago de esa manera. Ya cualquier cosa es como un escáner que hago de la persona que conozca, de las personas que conozca y ya está. Las almaceno en mi cabeza y se las cuento a otra persona y ya, paré de contar. Pero en este caso, Sandra es menor de edad. Así que la omisión o el ocultarle, porque no está mintiendo, en lo personal siento que no está mintiendo porque no le está preguntando. Simplemente ocultó el conocer a este personaje. ¿Este personaje podía ser bueno o malo? No lo sabemos, porque hasta el momento solamente podemos saber que él es un artista amateur. Es decir, todo lo que aprendió de alguna otra manera lo aprendió empíricamente, viendo, ensayando, margen y error, así. Entonces no sabemos cuáles son las intenciones realmente de tal señor Star. ¿Cuáles son? Por el momento, dibujar a Sandra. ¿Con qué intenciones? No lo sabemos, gente. Eso lo sabremos de aquí en adelante en los capítulos que venideros. Por el momento no sabemos nada. Sabemos una pendeja. Así que los dejo con esa expectativa. Los dejo hasta acá. En el momento que estoy grabando este video. Que la vez pasada, esto sí, a modo de confianza. No sé si notaron, pero casi al finalizar el video, mi estómago sonó de una manera impresionante. O sea, las tripas me rugieron. Y que yo recuerde, había almorzado. Creo que ya había almorzado. O tal vez no, y por eso era que me estaba dando hambre. En ese preciso momento en el que estoy grabando este video, no he almorzado. O sea, si le soy sincera, no he almorzado. Así que voy a ir a almorzar porque estoy embolatando el hambre con agua, pero el cuerpo pide comida. Así que voy a ir a almorzar mientras ustedes están escuchando, viendo este video, conocen un poquito más de mí, como de mi personalidad. Así soy, no crean que ay, es que inventa.
Es una inventada más que fingir la cámara, no, así como me ven, soy. Así con mis loqueras y demás, así soy. No sé por qué estoy jugando con esto. Esto es con lo que apagó la cámara. De verdad, este capítulo está supremamente loco. Y ya, de verdad, ahora sí me despido. Les deseo un excelente día, tarde o noche, sea el día, hora o lugar en el que estén viendo o escuchando este video. No pude apagar la cámara. Denme un momento. Y ahora sí. Ahora sí, me despido. Bye.